Ahí vamos, ahí estamos. Sí, está cada vez más baja vos. Y eso es que tengo un almohadón puesto. Chico, así. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, vamos, déjame setear estas cosas mientras vos presentás el programa. Bueno. Estamos a 3 minutos para empezar. A 3 minutos y ya... te reconoció. Ya si no me reconoce a esta altura. A esta altura. Bueno, ahí empezó a conectarse la gente. Bienvenidos a otro martes coach. ¿Tenemos problemas con el micrófono? No, vos tenés problemas si lo pones mal. ¿Yo? Sí. Bueno. Ahí va. Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestros martes coach. Sí. Ahora sí, me parece que te habías olvidado. ¿Por qué? Sacame el audio ese porque si no, no me puedo concentrar, me cuesta. Bueno, gracias por acompañarnos todos los martes desde las 22 horas. Parece que Laura no arranca hoy. Sí, hoy estamos pero por bueno, favor. Vamos a empezar. Hola Rosy, hola Lucas, ¿cómo están? Hola, parece que Laura hoy no arranca bien, está como dormida. Como relajadas, ¿sí? Vamos. Pero bueno. Ante todo también dar las gracias a todos los que se anotaron para el evento del próximo jueves 14 de diciembre a las 18 horas en Espacio Tucumán. Quedan solamente 3 lugares y les pedimos por favor que los que quieran ir nos avisen por privado y les pasamos el link para que se inscriban, ¿sí? Ya están casi todos los lugares tomados, quedan 3 nada más. ¿Y qué se va a hacer? Y vamos a trabajar sobre los talleres de Grow que fuimos viendo durante todo este año. ¿Y para qué sirve? Y la idea es para fijar todo lo que sea logros de objetivos para el 2018, ¿sí? Así que a prepararnos para lanzar el año con todo. Los esperamos el próximo jueves a las 18 horas en Tucumán 971. Y los que quieran inscribirse en los 3 lugares que quedan, nos mandan mensaje por privado y les mandamos el link, ¿sí? Muy bien, 10 de la noche. 10 de la noche hoy. No, ya somos las 10. Ya estamos a las 10, perfecto, buenísimo. Estamos ya para arrancar entonces. Así es. Vos seguís seteando las cositas. Sí, yo hago magia. Él hace la magia con la computadora y yo, bueno, vamos a hacer un repasito de lo que estuvimos viendo de esta saga yo digo saga en realidad de superhéroes, no sé cómo piensa Oscar que es son 10 programas de superhéroes. Omar apareció, buenas noches, mejor pensando con el tema del arca, hay una mágica ahí que... ¿De qué? Hace una asociación de que los objetos de personas pasadas, cuando uno los toca, se le transmiten ese objeto, uno puede absorber la experiencia del inventor. Hola Oscar, un saludo desde Perú, vamos. Eso se llama impregnación, ¿sí? Así que si quiere después le mando algo de material, pero sí es impregnación de energía que puede ser percibida cuando uno los toca. Sí, bueno, vimos, hoy es el programa número 6. Puede superhéroes, ser. Sí, si no me equivoco, si la memoria no me falla. Ajá. Y vamos a ver el tema de lo que es la vulnerabilidad, ¿sí? O la vulnerabilidad de los superhéroes, a qué son vulnerables, ¿sí? Nada más que los superhéroes, como siempre, los superhéroes somos nosotros. Obviamente. La vulnerabilidad que tenemos nosotros. Nilo, hola chicos, saludos desde Lobos. Hola Nilo. Bien, entonces hablamos de vulnerabilidades. Ejemplos varios. Tomamos el ejemplo de superhéroes. Omar me mandó un videito, una imagen sobre vulnerabilidades de Batman. Dale el cuento a Laura que ella va a captar más detalles. Que te pase el cuento que yo no te lo compartí todavía. Dale, hablamos de las vulnerabilidades y demos de ejemplo los superhéroes, porque siempre los superhéroes son, digamos, lo conocen casi todos. Si decimos cuál es la vulnerabilidad de Superman, todos saben cuál es. La kriptonita. No, por ahí era Luisa Lane, no sé. No lo puede matar Luisa Lane. Bueno, las vulnerabilidades que teníamos de Superman tradicionalmente es la kriptonita. La de Batman. Y Batman tiene varias. Gatúbela. Ok, bien, ya hay una cosa. Ahí ya Thor, las vulnerabilidades que tiene Thor, ¿cuáles son? ¿Thor es el del martillo? Sí. Es el que suelta el martillo y fue. Claro, cuando suelta el martillo fue. Exactamente. Yo sé que el Linterna Verde tenía una muy particular. Sí, la luz amarilla. La luz amarilla, muy bien. La Mujer Maravilla. ¿Cuál es? La que la atan con su propio lazo. Mirá. Y después ya no me acuerdo más. Bueno, pero ahora vamos. Hicimos una encuesta general para disparar todo esto. Sí.
para que sea un poco más humano, más que superhéroe, a ver qué nos pasa a nosotros. 103 votos hubo esta semana y se le preguntó a todo el público, me estoy mirando al costadito porque tengo la encuesta en la otra pantalla, que dice, ¿cuál es tu peor, bienvenido Pablo, cuál es tu peor vulnerabilidad de la vida? Chan. Encuesta. ¡Ey, superhéroe! Pusimos. ¿Cuál es tu peor vulnerabilidad en la vida? Y había 4 opciones, como siempre. La que primero ranqueó fueron tus pensamientos. Y eso vamos a desarrollar un poquito ahora más, que es cómo nuestros pensamientos nos bloquean, cómo nuestros pensamientos, la forma en que interpretamos las cosas, la forma en que nuestros modelos mentales se fueron transformando y demás, nos bloquean, nos limitan y nos transforman en un no poder. Jairin dice, pero Batman no tiene poderes, es solo rico. Claro. Ahora vamos a ver cuál es una de las vulnerabilidades. El poder de la plata. Ahí vamos. Él es el que pone los medios. Ahí vamos de a poco. Una vulnerabilidad son los pensamientos, que fue más votado por todos. Los pensamientos perfecto. Que quizás cuántos de nuestros pensamientos que te dan dando vuelta en nuestra cabeza no nos dejan accionar. De eso tiene que ver mucho el taller de Grow, que es ver cuáles son los limitantes e ir avanzando. Cuántos de nuestros pensamientos, o nos hacemos muchas preguntas y nuestros cuestionamientos y no avanzamos al respecto. En segundo lugar fue votado la soledad. La vulnerabilidad de estar solo, pero no significa que estar solo está mal ni nada por el estilo, pero básicamente por experiencia y por cada uno de la experiencia que tuvo cada uno de nosotros, por ejemplo, juntarse en forma de socias, y nos faltó poner esto, ahora nos estar en socio con alguien y después nos traicionan, o nos fallan, o estar en pareja y no estar alineados con el mismo objetivo, etcétera, hace que nos hace pensar que deberíamos estar solos. Pero lamentablemente estar solo nos puede servir por un tiempo, pero para lograr objetivos más desafiantes es imposible hacerlo solo. Y el ejemplo, para hacerlo con los superhéroes, se arma una Liga de la Justicia para que se junten los superhéroes y puedan lograr objetivos más altos. Para defender este caso es salvar al mundo. Pero haciendo un poquito de ironía con esto es, el mundo se agranda cuando nos juntamos y podemos trabajar en equipo, básicamente. Por eso la soledad, trabajar en la soledad del hombre, a veces se encubre o se guarda en una cueva porque quiere borrar su forma tradicional del hombre, el hombre masculino, es encerrarse y buscar una solución. Por el contrario, la mujer tiene una forma diferente de encarar los problemas cuando los desafía, que sino que se junta con otras mujeres y comparte. Por ahí no llega a una solución, pero no se encierra. Entonces, catarsis, pero no se encierra. Habla. Y se abre. Y ese de dialogar ayuda bastante. En tercer lugar, en la votación que hicimos, en la encuesta que hicimos, hablamos de el no tener poder. ¿Cuántas veces, en cuántas situaciones tuvimos donde, estando en una situación de poder, estilo siendo un jefe, no sé, tener dinero como Batman y demás, cuando ese poder, producto de lo que fuera, un cargo, una posición, dinero, una situación económica, lo que fuera, se termina y no sabemos qué hacer con nuestras vidas? Porque siempre actuamos con la posibilidad de tener ese poder. Ese poder condicionaba las decisiones de los otros o condicionaba un montón de acciones, porque al tener ese poder las acciones a veces resultan más fácil, al menos más fácil para el que la que las acciona, porque vos tenés ese poder adicional. Y ahí mezclamos, que ahí te voy a dar el pie, una opción más, mezclamos lo que es el poder y lo que es la autoridad. Es decir, a veces tenemos poder, pero creemos que tenemos la autoridad. La autoridad, a diferencia del poder, es reconocida por el equipo, por las personas. Cuando un superhéroe tiene autoridad es porque el pueblo, la ciudadanía y demás le reconocen de alguna manera un diferenciador. Por eso es superhéroe, digamos, ¿no? En esta fantasía lo reconoce, sino que lo respeta. Lo respeta. En cambio, cuando tiene poder, lo más probable que uno tenga no es respeto, sino es miedo. ¿Sí? Entonces acciona a través del miedo y no a través del respeto. Y por última opción, que salió con el 10%, la vulnerabilidad que muchos por ahí nosotros tenemos es un secreto. Y eso ocurre mucho en los superhéroes, donde de alguna u otra manera el secreto es la identidad privada. ¿Sí? Dice Batman presidente, Omar. Dice, el secreto, guardar un secreto, al menos la identidad privada, esa identidad oculta, que se muestra de una manera y oculta otra, eso es un secreto.
que si ese secreto es descubierto, seguramente seríamos vulnerables. Esto no significa que tengamos que hacer un sincericidio, ¿no? Y declarar todas las cosas que tenemos ocultas, porque por ahí nadie le interesa conocer esa parte privada. Pero acá hablamos de que a veces guardamos en forma demasiada ese secreto, y ese secreto por momentos se transforma en un ancla que nos limita también. Entonces, las 4 opciones que se votaron fueron los pensamientos, la soledad, no tener el poder y un secreto. Fueron vulnerabilidades. Ahora voy a empezar a leer algunos de los comentarios. Me gustaría que arranques, Lau, si vos podés, lo que es el concepto de vulnerabilidad. Que es una vulnerabilidad en general, ¿no? Estas son la votación y la encuesta que tuvimos de parte de los 103 votos. Bien, antes de que cierres el tema de la encuesta, la realidad es que tus pensamientos, que fue la opción más votada, es la única que tiene que ver con la parte de introspección del ser. Las otras 3 variables, la soledad, el no tener el poder y un secreto, tienen que ver con quedarnos en manifiesto o expuestos ante el otro, y que el otro realmente descubra qué somos y qué no somos, cuáles son nuestros puntos más débiles, que nos ponen obviamente en exposición ante el resto del grupo. ¿Sí? Pero bueno, vamos a definir principalmente qué es ser vulnerable. ¿Qué es ser Porque vulnerable? todos hablamos, somos vulnerables, pero vamos en detalle a ver qué es. Y en realidad el ser vulnerable, ¿sí?, es tener el miedo o la incertidumbre de que en algún modo podemos dañarnos, ya sea en correspondencia al cuerpo físico, a la parte mental o a la parte espiritual. Y de ahí viene el concepto de lo que es la vulnerabilidad del ser, ¿sí?, que es cuando el ser pierde esa capacidad o la siente como disminuida, ¿sí?, en poder anticiparse, en poder hacer frente a alguna situación o alguna experiencia, al resistir, al combatir, ¿sí? Siente como que no tiene esa capacidad, o que esa capacidad está muy disminuida, y obviamente entra como en una situación de peligro, de miedo, y la percepción que tiene principalmente es de esta sensibilidad, de quedar expuesto, de sentir este miedo y de cómo salir adelante, ¿no? Y el proceso de vulnerabilidad en sí es muy relativo, porque depende también del proceso de introspección que haga el ser, ¿no?, ante esta situación. Y a su vez también es dinámico. ¿Por qué? Porque es un proceso que una vez que arranca nos puede llevar a un gran aprendizaje, ¿sí? Y lo más importante, ¿sí?, que este proceso de vulnerabilidad se ve disminuido cuando empezamos a corrernos del ego, ¿sí? Porque lo que primero salta es: yo no puedo, o yo no estoy preparado para esta situación. Y eso es lo que nos hace vulnerables. Cuando nosotros aceptamos que esto nos puede pasar y accionamos hacia el cambio, es donde realmente empezamos a hacer la transmutación necesaria, ¿sí? ¿Vos ibas a agregar algo en el medio? Claro, no, hay algo que yo quiero comentar acá. Dice Karina, dice, y ahí está el caer y el volver a levantarse con más inteligencia y precaución, digamos. De alguna u otra manera es cuando a veces nos armamos esa carcasa, esa protección, en este caso el ego, esa protección que no es nuestro propio yo, el ser verdadero, ¿no? Donde si se termina esa coraza empiezan a aparecer los miedos, las dudas y demás. Quizás la situación de hacer un personaje, como vimos en otro, crearnos un personaje como Batman y Bruce Wayne, de alguna manera. El Batman, fíjate que en las películas aparece algo fantástico, cuando se transforma en Batman hasta cambia la voz. Cambia la voz, y el Bruce Wayne habla de otra manera. Ya es como que es una personificación, es como que se empodera a ser ese personaje. Y Batman particularmente trabaja mucho desde el concepto de que lo débil lo hace fuerte a su vez, porque cuando termina ya sea de esa pelea o eso que fue a batallar, él viene y se perfecciona. Claro. Y se sigue preparando, y online le van tirando desde qué lado puede seguir trabajando. Ahora, bueno, en esto de la vulnerabilidad, de alguna u otra manera, dice, mirá, Karin dice, sacarse la sotana es lo mejor, dejar los miedos y ser auténtico con nosotros mismos. Pero ahí hay un tema. Es bueno ser auténticos, pero a veces no cometer sincericidios, porque si no hay razón, no hay ninguna razón de sincerarse plenamente, porque alguien nos pidió eso.
contestar exactamente lo que la situación amerita. Si uno tiene guardado algo, obviamente eso no es un sincericidio. Tengo un peso en la mochila, de alguna manera, que es un secreto que me está haciendo vulnerable. Básicamente, si no es vulnerable, me está limitando, porque me está debilitando. Ese peso de ese secreto que lo tengo ahí me está golpeando en mis pensamientos en conjunto. Sí, sí, sí. ¿O no? Sí, obviamente. El tema es que lo limitante del ser es lo que nos muestra el grado de vulnerabilidad que tenemos. ¿Por ququé? Porque es la situación X que no nos deja poder sacar todo nuestro poderío y todo nuestro potencial y manifestarlo delante de los demás. Nos limita. La experiencia en sí misma, que nos hace ver vulnerables, nos limita para que podamos pegar el salto. Sí, Wenceslao, gran karateca, Wenceslao, campeón de varias... yo iba a decir algo, pero no... bastante que no se conectaba. Sí, Wences dice, uno de los temas que más me apasiona poder descubrir mi vulnerabilidad para poder transformarla en una fortaleza. Y obviamente describir la vulnerabilidad del enemigo para poder vencer. Lo aplico mucho en el deporte y en la formación de equipos eficaces. Wences es, no sé si campeón, pero en varias categorías de él fue campeón de karate, así que... las palabras de él, de enemigo, fortaleza, él siempre lo escuché decir más que enemigo, y lo pone entre comillas porque es algo figurativo, es contrincante, ¿no? Es una competencia entre dos. Ya lo hablamos cuando hablamos de enemigos el martes pasado. Sí. Hay una coexistencia entre el superhéroe y el archienemigo, porque si no está uno, no está el otro. Ahora, las vulnerabilidades, fíjense la vulnerabilidad puntual que en aspectos por ahí es mental por momentos y por el otro por momentos es físico. Sí. Cuando Thor deja el martillo, más allá que en los últimos capítulos cambió esto, cuando Thor deja el martillo, ¿sí?, se transforma en un ser humano. Ese martillo es el que da poder y lo empodera. Mientras lo tiene, es poderoso. Hulk, cuando lo llena la emoción de ira, lo cubre esa potencialidad, esa emoción, sí, llámenlo ira, porque es ira, él es poderoso. Hasta las balas no le hacen nada y nada por el estilo. Deja la ira y se transforma en el científico y es totalmente vulnerable. Superman, totalmente poderoso hasta que toma la kriptonita. Y ahí llega un momento de flaqueza o de vulnerabilidad, donde puede ser aprovechado o no por lo que fuera, el enemigo y demás. Pero por momentos, en el caso de Iron Man, en el caso de Batman y otros tantos que son más humanos, como por ahí le digo yo, su cabeza es lo que lo vulnera de una manera, su pensamiento, ¿sí? Sí, 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 sí. Entonces, acá me gustaría darte pie, ¿sí?, bien, donde, y déjame leer los dos últimos mensajes, es ¿qué tipos de impactos tenemos con la vulnerabilidad? ¿Cómo la vulnerabilidad nos puede impactar de alguna manera, ¿no? Dijimos 3 elementos y vos lo nombraste al principio, era el cuerpo físico, lo mental y lo espiritual. Exactamente. Dice Wenceslao, estuve en los Panamericanos, no pude conectarme durante el último mes, por eso no estaba. En los Panamericanos estaba. Muy bien, muy bien. Delia dice, todos somos vulnerables. El grado de vulnerabilidad de las personas y el alcance de su capacidad para resistir hace frente a los peligros. Exactamente. Y qué interesante, Delia, esto es cómo la experiencia te da, cómo la experiencia te hace fortalecerte más. Creo que ahí vas vos por ese lado, ¿no? Sí, la idea principal es entender que la experiencia es el disparador de todo. ¿Por qué? Porque la experiencia, como venimos hablando en todos estos ciclos de superhéroes, es lo que realmente nos hace transmutar principalmente todo lo que tenemos que evolucionar, ¿sí? Y cuando hablamos de que hay un impacto, ya sea en el cuerpo físico, mental y espiritual, hablamos que principalmente hay algo que nos está sucediendo, que es lo que genera este supuesto daño de la vulnerabilidad, ¿sí? Cuando hablamos de impacto espiritual, nos estamos refiriendo a que a través de la experiencia, evolutivamente yo tengo que crecer, ¿sí? Que este impacto, este daño que se va a generar principalmente, está relacionado con la razón de ser por la cual encarnamos, venimos y demás, y lo que está sucediendo, que es contradictorio, y ahí es donde sentimos que somos vulnerables porque nos sentimos desconectados. Y esa desconexión lo que hace es ayudarnos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos volver al eje y podamos fortalecer esta vulnerabilidad. Ok, ¿sí? Está bien. Entonces, en la parte espiritual tenemos un camino de crecimiento y de transformación. Cuando hay un hueco, algo que no, en cuanto al espíritu y mente, no fluye, aparece como un vacío. Exactamente. ¿Y qué pasa con el vacío entonces? Ese vacío puede pasar dos cosas. O hacemos el proceso de introspección y se transmuta, o se puede plantear en lo físico. Es decir, se pasa del impacto espiritual al impacto físico para que el ser pueda materializar que tiene que cambiar algo, ¿sí?
¿A qué me refiero con un impacto físico? Una enfermedad, ¿sí? Un daño causado por otros, o en realidad veo o detecto que el otro me está haciendo un daño, me está sacando este poder, y yo lo siento en cuerpo físico. Ese es el impacto físico. Pero también puede ser a nivel emocional en el físico. La angustia se manifiesta en el cuerpo, pero también por una vulnerabilidad del ser. Nosotros tomamos como alguien que llora es vulnerable, pero a su vez está haciendo la catarsis necesaria para poder limpiar el sistema y para poder transmutar esa angustia y fortalecer lo que se la genera. Y de eso se trata principalmente. Yo veo que me está pasando algo. Lo primero es la resistencia, es el negar que está pasando algo. Ajá. Que estoy siendo vulnerable o vulnerado por otros. Pero bueno, en el proceso, automáticamente cuando nos damos cuenta de esto, viene de la mano casi el tema de la aceptación. Y una vez que ahí vamos, pero antes. Sí. Entonces tenemos dos líneas. La espiritual, que es un camino de fluir, de crecimiento, que en realidad el espíritu está en este momento de tiempo creciendo, y cuando ahí hay un agujero que no un bache que no fluye, entonces hay un parate que se busca la manera espiritual, mental, de alguna manera de hacérselo ver al ser para aprender. En cuanto a lo físico, voy a nombrar dos. Entonces, uno es causado por otros. El causado por otros, y el otro son puede las ser manifestaciones de enfermedades. psicológico, emocional, físico, agresión física, porque acá pusieron, muchos somos vulnerables ante una enfermedad grave. De golpe nos sentimos indefensos. Exactamente. Porque ahí pasa algo, y pasa mucho en lo físico, sobre todo cuando, por ejemplo, en el caso de Wenceslao, cuando hacen deporte, vos te sentís superhéroe. Te sentís poderoso porque lográs cosas y cumpliste objetivo y no te pasa nada y avanzás hasta que golpe, como dijimos la otra vez, hay un momento de quiebre, hay un momento donde somos seres mortales posibles de morir. Exactamente. Pero no lo digo tan lejanamente. Llegamos a un momento que nos enfermamos y ahí te cuestionas un montón de otras cosas. Donde hay un quiebre, vos decís, soy muy vulnerable. Y el ser humano, en lo cuanto a la parte física, es muy vulnerable. 100%. Es muy vulnerable y débil. Distinto a lo que es la parte mental, digamos, ¿no? Sí, la realidad es que muchas terapias holísticas y demás toman a la enfermedad como una sintomatología que lo que en sí me está manifestando es este desarreglo que hay entre la parte espiritual y la parte física, que el espíritu me está marcando algo que me lo refleja el cuerpo para que yo pueda parar y hacer el proceso introspectivo necesario para sacar esta vulnerabilidad y transformarla, ¿no? Bien. En una fortaleza. Acá hay un par de comentarios que los quiero leer bastante. Sí. Juana Bullrich dijo, pero no sé cómo enganchamos porque hablamos de varios temas. Dice, absolutamente, al menos que llegado cierto segundo nos retiremos a lugares incógnitos. No, volver a escribir, Juana, porque no entiendo en qué parte de la frase habíamos hablado. Dice, los descerebrados nos habitan y fagocitan. O sea, hay gente que nos golpea de alguna manera, que nos golpea, nos vampiriza, nos absorbe esa parte del poder brillar, ¿no? Nilo, totalmente de acuerdo, y lo he dicho en un par de programas que él tiene también en las redes. Dice, somos vulnerables a nuestras emociones cuando no las reconocemos. Y hay algo muy importante cuando hablamos en la parte y vimos emociones y sentimientos y lo que eran toda la parte de estados emocionales, donde la emoción abraza la razón. O sea, la emoción sucede primero y condiciona las interpretaciones. La interpretación, por más lógica que implique, la emoción le da 3 cachetazos a la razón y cambia todo eso. Sí. Si yo vengo con una actitud nefasta contra mi jefe y mi jefe va a tener la primera acción después de años muy buena, yo no la voy a tomar como buena, porque ya vengo sobrecargado de que va a pasar algo negativo con esa persona. Exactamente. Entonces, de alguna manera, totalmente lo que dice Nilo, que es, somos vulnerables a nuestras emociones. ¿Cuándo nos las reconocemos? Cuando nos reconocemos en esa emoción, ahí es distinto, porque le dimos un nombre, como dijimos los otros programas. Le damos un nombre y en base a eso vemos qué tenemos que hacer. Y ahora te voy a dar el pie de los 4 pasos que tenés ahí. Déjame leer un par de mensajes más. Aceptar nuestra vulnerabilidad está... esperen que hay un montón de mensajes y se me están yendo de un lado para arriba para abajo. Víctor Capo Total. El lugar donde habitan los superhéroes es invulnerable, dice. Hay un lugar secreto. Ultra secreto. Dice, la Baticueva, la casa de la Mujer Maravilla, el hogar o el centro de poder como los superhéroes de Marvel, es invulnerable el centro de poder. ¿Y por qué buscar un lugar de eso? Ahora,
¿Cuántos casos de series de demás, esa baticueva, ese lugar que nadie puede entrar y cuando entran destrozan todo el poderío de ese superhéroe? El lugar allá en la parte de los glaciares. Sí, los glaciares donde está oculto, digamos, en la sabiduría de Superman, en la baticueva de Batman. ¿Cuántas veces la vimos destruida? En varias series hemos visto que la rearman un montón de veces, pero ese lugar es único, de inteligencia, de centrarse, esa soledad que donde se fortalece el superhéroe para volver a salir de vuelta, y exponerse, ¿no? Donde se da cuenta que lo que se equivocó, donde vuelve a replanear lo que había hecho mal en su momento y demás cosas. Fíjate que Superman es el único que reconoce su verdadera vulnerabilidad y dice, yo no tengo superpoderes, yo tengo dinero. Claro. Dice, yo soy rico. Yo soy rico. Y él sabe que la vulnerabilidad de él es que si ante un ataque él puede perder la vida. El resto no. Bueno, mira, en complemento, como dice Nilo, dice Delia, aceptar nuestra vulnerabilidad es en lugar de tratarla en lugar de ocultarla, es la mejor manera de adaptarse a la realidad. O sea, saber que somos vulnerables nos da la posibilidad de, a ver cómo lo complementamos, cómo nos defendemos de eso. Pensar que somos no vulnerables no hace bajar la guardia en todo momento, ¿no? ¿Pero por qué? Porque al no reconocer que somos vulnerables es puro ego. Yo puedo todo el tiempo. Cuando vos bajas la guardia y empezás a reconocer, ¿sí? Ahí es donde empieza el verdadero proceso de, más allá de introspección y de evolución, de convertir en esta vulnerabilidad en una fortaleza. Porque no perdamos el objetivo que de toda vulnerabilidad nosotros podemos armar una fortaleza. De hecho, reconocer la vulnerabilidad ya nos transforma en una fortaleza. Nos transforma. Exacto, ahí vamos. Y ahí es donde principalmente tenemos que trabajar. Omar, 2 comentarios más y así vamos al otro. Juana dice, hay un dicho que dice, no hay pecado más grave que morirse. Es muy interesante esa frase. Depende cómo se... Pues el lado dice, la vulnerabilidad más difícil de vencer o superar es la de uno mismo y tiene mucho que ver con la seguridad que uno tenga y el ego, ¿sí? Por suerte están los coaches para guiarnos por el camino más adecuado. Omar, la vulnerabilidad es útil cuando se la usa como camino en un proceso de autosuperación, pero si se la canaliza hacia el lado del miedo es casi lo más autodestructivo que uno puede hacer. Y ahí vamos a eso. Teníamos por un lado el impacto en lo físico y en lo espiritual que puede ocurrir en una vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo es el proceso del darnos cuenta, no? ¿Cuáles son los 4 pasos básicos? Bueno, como venimos diciendo, principalmente ante la experiencia nos surge una emocionalidad y lo primero que hacemos principalmente es negarnos. Ay, no, esto no puede estar sucediéndome. Negación, total. ¿Había uno que esto no puede estar pasando? ¿O me lo estoy confundiendo yo? Sí, puede ser. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? No sé. Ahí es donde nosotros detenemos el proceso evolutivo del ser. El proceso evolutivo del ser es un proceso muy dinámico y es ilimitado. Y la realidad es que nosotros al negarnos lo limitamos. Y ahí es donde nosotros generamos el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos está pasando algo y no nos sentamos en la silla de querer solucionarlo. Claro, no es un tema mío. No es un tema mío. Yo soy un superhéroe. Para mí no me pasa nada. La vulnerabilidad es de los otros. Claro. Hasta que nosotros no hacemos, a través de esta emocionalidad, la visión correcta y la aceptación correcta que tenemos que hacer con respecto a esta vulnerabilidad o lo que nos esté pasando, realmente no comienza el proceso y seguimos sufriendo. Okay. Pero ¿qué pasa? La realidad es que una vez que aceptamos, ya arrancamos y tenemos que actuar en consecuencia. Es decir, ¿qué acciones voy a hacer yo para no ser tan vulnerable con esto? O para que esto no me afecte de tal o cual manera. O para yo, en esta situación, estar fortalecido en... Y ahí es donde realmente empieza el trabajo de transmutar esta vulnerabilidad y convertirla en una verdadera fortaleza. Ya sea con coraje, con valentía, con contenidos... Bueno, mira, Slot te complementa y dice, el problema es pensar que algo es invulnerable. Bien, entonces estaba la negación. Una vez que aceptamos, ahí como dijeron varios de los comentarios, le damos un nombre, la reconocemos, lo tenemos ahí. Bien. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Ya dejamos de negarla y la aceptamos, la tenemos ahí, en la mano. Ahí ya deja de ser una vulnerabilidad. Ya la estamos reconociendo, ya empezamos a trabajarla. Exactamente. Bien. Ahora tengo que decidir qué hago con esto, con este paquetito. Lo tengo acá y digo, ¿qué hago? No hago nada y acepto las consecuencias
que es una forma de accionar también. O lo que percibí como vulnerabilidad y estos son los puntos de contacto, trato de evitar esos puntos de contacto. Por ejemplo, hay gente que no le gusta discutir con otra persona, hay gente que no le gusta ir a negociar, hay gente que no le gusta dar una disertación en público, hay gente que no le gusta dar clases. ¿Sí? También. Hay gente que no le gusta, qué sé yo, quedarse, dormir un montón de tiempo. Hay un montón de cosas, situaciones que no le gustan hacer. No hay que obligar a hacerlas, pero si sabemos que eso es vulnerable, por ejemplo, hay gente que no gusta hablar en inglés, en otro idioma que no es el propio. Entonces, si la reconocemos, tomemos una decisión. ¿Qué vamos a hacer con eso? Cuando ocurra eso, ¿lo vamos a ignorar? ¿Vamos a pasar al costado? ¿Vamos a contratar a alguien? ¿Vamos a hacer algo? Vamos a generar contenido, porque uno también puede generar su propio contenido, puede investigar, ¿sí? No nos olvidemos que gran parte de los miedos es por no tener el conocimiento de. Y tenemos los famosos fantasmas de lo que puede llegar a suceder y en realidad no es tan así, ¿sí? El tema es el cierre, ¿sí? Y la transmutación que nosotros tenemos que hacer. O sea, cuando decidimos que lo queremos cambiar. Claro, porque Bien. no solamente es, bueno, lo voy a cambiar y voy a hacer esto, sino es ponerlo en marcha, accionarlo, materializarlo. ¿Por qué? Porque esta situación de vulnerabilidad se repiten y se repiten constantemente. Y de hecho, ya lo hablamos en otros momentos, si no aprendemos o no la transformamos, se va a volver a repetir. Claro, el tema acá es cómo nos transformamos y nos convertimos en esta fortaleza que realmente queremos ser. Okay. ¿Cómo nos redescubrimos, no? Evitarla implica que va a volver a ocurrir. Dice Omar, el lado invulnerable de los superhéroes según yo, dice, según él, ¿no? Sí. Una metáfora de la luz interna de cada uno, porque hay uno real o a un nivel de percepción es muy pero muy fuerte. O sea, de alguna manera la invulnerabilidad es la luz interna, ¿sí? Esa luz o esa energía, esa espiritualidad que uno conlleva de alguna manera. Exactamente. Dice Delia, en fin, todos en algún momento de nuestras vidas sentimos esa vulnerabilidad, aunque creo que podemos sobrellevarla mejor si aprendemos a vivir día a día y disfrutar de la compañía de alguien. Habrá, supongo que se referencia al tema de la soledad. Sí. Aceptar nuestra vulnerabilidad en lugar de tratar de ocultarla es la mejor manera de aceptar la pura realidad. Exactamente. Hay gente en el proceso, y a mí me pasó, que sentimos miedo de exponerlo. Además, sentimos miedo de nombrarla, aunque sea con la mente. ¿Sí? ¿Quién no le pasó tener un poco de miedo cuando fue a pedir el primer aumento de sueldo? ¿Sí? Me lo merezco, siempre se lo merecen, pero llega el momento de pasar esa puerta y todo lo bueno, lo profesional, todos los trabajos, todos los objetivos realizados, y pasan por la puerta y se sientan a pedirle al archienemigo jefe, en este caso, el aumento de sueldo, parece como si no nos mereciéramos. Parece como que esas palabras de pedir y fuera aparece lo que vos decías, el golpe emocional, y después en lo físico la culpa. Aparece una culpa de me lo merezco, ¿no? Me lo merezco. Sí, y en lo físico ese impacto tiene que ver, por ejemplo, cuando tenemos excesiva sudoración antes de hablar. Sí. ¿Sí? O taquicardia. Ese es el impacto físico y cómo está relacionado entre la parte espiritual y la parte física. ¿Por qué? Porque están en correspondencia uno con otras. ¿Sí? Y algo que quiero aclarar con respecto al tema de la soledad, que la soledad principalmente tiene un camino de ida y de vuelta, se retroalimenta constantemente. ¿Por qué? Porque la soledad principalmente nos puede fortalecer para el proceso de introspección, ¿sí? Y no ponernos al manifiesto en plena vulnerabilidad, pero a su vez la podemos utilizar como esa guarida, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando no nos acostumbramos a esa soledad? Y estamos expuestos constantemente, insisto en algo, es imposible la felicidad solo. Por eso mismo, es como que tiene un sistema que es muy dual. ¿Por qué? Porque necesitamos para la introspección la soledad, pero no podemos estar todo el tiempo solos. Y ahí es donde se articula el hecho de la exposición. De que una vez que yo ya hice el proceso de introspección, ya fortalecí, salgo a mostrar, salgo de esta soledad y muestro y expongo al grupo, a la sociedad o a mí mismo que realmente puedo y que vencí esa vulnerabilidad.
Nada más. Bien, como Lau no te había preparado un texto y no lo trajo, seguramente. El que te pasé hoy, de Sí. este señor. Sí, señor, lo tengo acá en ¿lo el tenés? celular. ¡Qué genia! Yo Ah, ¿viste? me gustaría cerrar con alguna frase que No me subestimes. armaron. No, armaron acá los que los que están comentando todo. Hay ideas súper, digamos, alentadoras. Me gustaría Sí. cerrar con esa idea. ¿Con la idea o con la frase? No, es una idea transformada en frase, porque Omar y Slopt juntaron algo y dice, hay un punto interesante. A ver. La invulnerabilidad del ser. Sí. ¿Sí? Como ser humano existen los balances del yin y el yang. No existe bondad absoluta sin una pizca de maldad. No existe maldad absoluta sin una pizca de bondad. En los escenarios de los superhéroes, en cualquiera, el Batman parece bueno, pero tiene que hacer maldades, porque ya el pelear es una maldad. ¿O no? El pelear no es una acción buena. No es una vale acción buena. la intencionalidad con la que lo está haciendo. Para él, pero para el caso para todos, digo, para Batman, desde el punto de vista, pero para el que recibe el golpe no es nada Placentero, placentero. obvio. Entonces hay un balance. Y acá la frase que comparten dice invulnerabilidad. Es un absoluto. ¿Sí? Como siempre, nunca, a mí nadie. Y el ser humano es incapaz de los absolutos. El ser humano no hay un absoluto. Siempre hay algo que lo deja de ser. Eso absoluto. es parte del proceso evolutivo. De hecho, el ser humano es subjetivo. Es subjetivo interpretativo. Ujú. Lo que interpreta a través del lenguaje y a través de las percepciones es limitado. Porque no vemos todos los iguales, no vemos todo 360 grados, focalizamos de acuerdo a lo que tenemos interés y recordamos, interpretamos algunas cosas. Y acorde a lo que percibimos. Entonces, en ese conjunto interpretativo, limitado, vulnerable y como seres humanos, que como bien cuando todos pasamos una enfermedad o algo fuerte, dijimos, soy muy vulnerable, ¿sí? Después se nos pasa con el tiempo porque nos volvemos a energizar y demás, pero somos vulnerables. De alguna manera, quiero acá cerrar con el ser humano es incapaz de los absolutos, me gustó esa frase, Sí. es incapaz de los absolutos. Y lo complemento es, el ser humano es un transitar limitado por sus percepciones e interpretaciones y es totalmente subjetivo. Todo, casi en su mayor parte, es más subjetivo que de la aplicación de lo que llama la afirmación, lógica basada en hechos. Es muy interpretativo. Un hecho que podemos percibir todos, lo que vale mucho más es interpretación de lo que ve ese hecho y otra cosa. Esa vulnerabilidad o no, de alguna manera, sobre todo con foco en el pensamiento, la mente y la parte espiritual, es muy subjetiva también. De alguna manera, porque a veces, como está pasando algunos incidentes que tenemos en la casa y demás, decir, ¿cómo justo nos pasa todo ahora? ¿Cómo esto de las cosas justo en ese momento? Y no que nos damos cuenta que ese momento de debilidad, de vulnerabilidad, nos está mostrando la posibilidad de hacer un aprendizaje. Siempre. Y quizás en este momento, que por ahí uno está aplacado, atareado, no nos estamos dando cuenta. Entonces, como recordatorio, y usando algunas ideas de la frase que vos tenías ahí para decir, es la vulnerabilidad, la situación, reconozcámosla, no la neguemos, No. aceptémosla que somos vulnerables a eso, reconozcámosla como los miedos, como las emociones, veámoslo, le damos un nombre, tomamos una decisión, entidad. De qué vamos a hacer con eso. No vamos a hacer nada y asumimos Las las consecuencias. consecuencias. Vamos a hacer algo, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo empezamos? ¿Ahora, mañana, cuándo? Y en base a eso empezamos a hacer un camino de transformación, Sí, un señor. camino de aprendizaje y transformación. ¿Te gustó como Me cierre? encantó. Me encantó. Buenísimo. Bueno, gente, como siempre, Eternamente nos pasamos agradecidos. 7 minutos de vuelta. Tenemos un par de comentarios que después los voy a seguir leyendo. Vamos a poner un par de datos de referencia. Como siempre, gracias por estar ahí. No se olviden los que quieren participar del evento. Vamos a ver si lo podemos transmitir en vivo. Del encuentro coach o Sí, encuentro el 14, psicofísico 14 de diciembre a las 6 de la tarde. en Tucumán 971. Si se lo transmitimos en vivo, si podemos coordinar todo eso con el wifi de allá, va a Sí, ser porque a hay gente que- a las 18 horas de Buenos Aires. ¿sí? Excelente, buenísimo. Gente, muchas gracias por estar ahí. Un beso a todos y un Nos abrazo vemos. a todos. Gracias. Gracias.